Bueno, capítulo 5. Vamos a empezar por definir los tres vectores que determinan un punto sobre una curva. Es lo que se conoce como los vectores unitarios, o mejor, el triedro de Frenet. Los tres vectores que se definen en un punto sobre una curva. Vamos a empezar por definir el vector tangente unitario. Un concepto que nosotros traemos de análisis es que la derivada de una función se asocia directamente con el concepto de la dirección o la pendiente de la recta tangente. En análisis decimos que la derivada en un punto es la pendiente de la recta tangente. Entonces trasladamos esa idea muy por arriba y muy sencillo, porque esto no es análisis lo que estamos estudiando, pero sí lo vinculamos como para que veamos que la derivada de una función en un punto se relaciona con la recta tangente. ¿Está bien? Nosotros tenemos uy, se me está quedando sin tiempo. Bueno, tenemos una función definida en T0, ¿sí? Recuerden que T0 proviene de un intervalo, por acá anda T0, y la función es lo que le asigna a este valor de T0 un punto en R3, ¿sí? Que sería este que está acá. Y un incremento sobre T0, un incremento delta, un delta de T, este punto que está acá va a ser delta de T más T0, que se corresponde con otro punto sobre la curva. Entre esos dos puntos existe un vector, ¿sí? una recta, digamos, existe un vector, por supuesto, de f de t hasta f de t más delta de t, que es secante a la curva, ¿sí? Ese vector secante está acá, fíjense que está como cortada la curva, acá sería f de t. Este vector tiene la dirección del incremento de la función dividido el incremento de la variable, es lo que se denomina análisis cociente incremental. A medida que el delta de t se aproxima a t0, este punto se aproxima hacia acá. Mientras el incremento es más chico, el punto se va acercando, el punto azul se va acercando al punto negro. Cuando le ponemos un límite a esto, y le ponemos adelante el límite cuando delta de t, cuando el incremento tiende a ser 0, lo que me queda es un punto que tiende a ser coincidente y la dirección tiende a ser la dirección de la recta tangente. Acá, como estamos hablando de R3, no hablamos de pendiente, sino que hablamos de dirección. Esta recta, la recta que contiene a lo que acá está denominado como f' de T0, es una recta en R3, así que lo que posee es un vector director. Bien, ese vector derivado que contiene la dirección de la recta tangente es lo que se conoce como vector velocidad muchas veces, porque está relacionado con la parametrización. La dirección de la recta tangente es indistinta de cómo esté parametrizada la curva. Estoy queriendo decir esto. A ver, si yo tengo esta curva, ¿sí? Y yo analizo en un punto, no importa cómo lo esté parametrizando, la recta tangente será esa, indefectiblemente, de cómo esté recorriendo la curva. Pero recordemos que hay muchos tipos de parametrizaciones que me dan por resultado exactamente la misma curva. Y habrá algunas que a medida que el parámetro avanza, si va en el sentido de la flecha hacia allá, hace que el punto venga de acá para allá. ¿Recuerdan esos ejercicios de la primera unidad de parametrización donde pedía analizar cómo la parametrización recorre la curva? Y había parametrizaciones que iban en un sentido y otras que iban en el otro, pero siempre sobre la misma curva. Entonces habrá algunas parametrizaciones que vienen de acá para allá, entonces cuando yo analice en este punto el vector tangente, me quedará con esta dirección, pero con este sentido. En cambio, si yo tomo otra parametrización que viene al revés, me quedará la misma dirección, pero sentido opuesto. Ahora, la dirección es la misma, y no solamente es la misma la dirección, sino que la longitud del vector, la norma del vector, lo que en física se llama la intensidad del vector, va a venir determinado también por la parametrización. Y como esa intensidad en un vector velocidad, ¿sí? Está, digamos, la magnitud del vector velocidad es lo que muchas veces nosotros decimos que es la velocidad.
lo podríamos asociar con qué tan rápido va el punto recorriendo sobre la curva. No lo estoy explicando muy bien, pero a ver si con un ejemplo es mejor. Vamos a suponer que sobre esa misma curva hay una parametrización que le toma ir de 1 a 3 recorrer toda la curva. Es decir, que el intervalo dominio es de 1 a 3. Y la curva va de acá hasta acá. Entendamos que no es una curva infinita, que va de acá hasta acá. Entonces, el parámetro avanza a determinada velocidad, a velocidad, no sé, 1 unidad de longitud por unidad de tiempo. O sea, avanza el punto de la función, y a medida que avanza el punto acá, avanza el punto sobre la curva. Bueno, y tomamos una parametrización equivalente, que en lugar de tener su dominio de 1 a 3, lo tiene de 1 a 5. Bien, ¿qué significa esto? ¿Que recorre una parte más larga de la curva? No, recorre la misma curva, desde el mismo punto inicial hasta el mismo punto final. Lo vimos con las preguntas que me hicieron recién, que una parametrización equivalente a otra tienen dominios de distinta longitud. Incluso la segunda parametrización, la primera podría tener dominio de 1 a 3 y la segunda todo el eje real, como la parametrización por norte de la parábola no, de la circunferencia, que tiene todo el eje de dominio, y la parametrización trigonométrica tiene 0 a 2pi, entonces tienen diferente longitud. Entonces, ¿qué pasa? A medida que avanza el punto abajo, también avanza el punto arriba, pero la parametrización amarilla le toma de 1 a 3 recorrer toda la curva, y la parametrización roja, cuando llega al 3, el punto no llegó hasta el final. Entonces la parametrización amarilla se podría decir que va más rápido que la parametrización roja. ¿Y qué va a ocurrir cuando yo derive? Bueno, el vector derivado, el vector f' de t, amarillo, va a tener una norma mayor a la roja. Va a tener la misma dirección, pero va a tener una norma mayor. Por ese motivo se lo conoce como vector velocidad. Yo no me voy a referir mucho a ese vector como vector velocidad, porque no le damos una interpretación tan física a lo que estamos estudiando, pero se los comento, ¿está bien? Bueno, esa dirección a mí me interesa tenerla, pero con un versor, es decir, con un vector de norma 1. Podría llegar a ocurrir que este vector ya tenga norma 1, que el vector derivado tenga de movida norma 1, es la definición de parametrización natural. Pero si la parametrización no es natural, podría ser que no tuviese norma 1. Incluso podría ser que la parametrización no fuese natural y tuviese norma 1 en algunos valores de t y en otros no. Entonces no sería natural. Entonces lo que vamos a hacer para definir al vector tangente unitario es tomar al vector derivado y normalizarlo, es decir, dividirlo por su norma. Acá abajo está aclarado lo que les decía recién, que si la parametrización es natural, abajo la norma me da 1, entonces el vector derivado coincide con el vector tangente unitario. Bien, también me van a escuchar decir vector tangente en simplificación de vector tangente unitario, pero ojo, que no es lo mismo que sea tangente a que sea tangente unitario. Recuerden de álgebra esos ejercicios de normalizaciones de bases. Bien, ¿qué define la dirección del vector tangente unitario? Bueno, por supuesto, como dije recién, define la recta tangente. ¿Cómo escribimos la recta tangente si el ejercicio me lo llegase a pedir? Bueno, de forma vectorial es la más sencilla. La forma vectorial, acá le falta el parámetro. La forma vectorial es un punto que pertenezca a la curva, un vector director y un parámetro. Acá le falta multiplicar por lambda. ¿Sí? Es el vector tangente unitario en T0. En T0 implica que está evaluado, se dan cuenta, ¿no? Que esto va a dar un número. Está evaluado en T0, acá arriba también tendría que decir T0. Multiplicando al parámetro por un punto que pertenezca a la curva. ¿Y cuál es el punto que pertenece a la curva? Bueno, donde yo estoy estudiando, ahí, f t sub 0. Esto acuérdense de álgebra, no sé, álgebra 1, álgebra 2, que la ecuación de la recta, x como vector, era el vector director, u, por lambda, más el punto que pertenezca a la curva. Bueno, lo único que estoy haciendo es pasarlo a
la ecuación que nosotros vimos, ¿sí? T0 es el vector director, falta el parámetro lambda, y f de T0 es el punto en el cual estamos trabajando. Bueno, 34. Bien. ¿Qué define además de... queda menos de un minuto. Vamos a cortar la reunión y empezar una nueva.